Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie de vídeos que comienzan con programación JavaScript, pero posiblemente lo iremos evolucionando para un desarrollo más orientado hacia un proyecto concreto en el que habrá HTML, habrá CSS y por supuesto habrá JavaScript. Desde hace años llevo utilizando una librería desarrollada por mí para manejar todo el tema de objetos que hay dentro de un HTML. Esta librería, que para mí es muy cómoda de utilizar, pues ya se ha quedado un poquito antigua y vamos a intentar mejorarla, pero quizás partiendo desde cero, ¿vale? Partiendo desde cero para que podáis ir viendo cómo, al menos yo, cómo desarrollo este tipo de aplicaciones y que os ayude a, en el caso de que queráis desarrollar vuestra propia librería, poder utilizarla. Digo en el caso de que queráis desarrollarla porque en la actualidad ya existen librerías muy utilizadas por terceros que hace básicamente o prácticamente lo que hace la librería que yo tengo desarrollada. Esta librería, que muchos ya conoceréis, es jQuery. jQuery es una librería JavaScript que permite, entre otras cosas, permite localizar objetos dentro de nuestro HTML para poder hacer acciones o operaciones sobre estos objetos. A mí particularmente no me gusta el hecho de que todo lo encapsule dentro de una misma estructura. Sí que es verdad que es muy cómodo a priori desconocer si lo que te está devolviendo tiene o no tiene contenido, porque básicamente tú sabes que te va a devolver un mismo objeto. Pero bueno, si lo analizamos un poquito más en detalle, a mí la sensación que me da particularmente es que el uso de memoria y el uso de recursos para construir esas estructuras, pues quizás con el uso masivo que tiene este tipo de librerías, pues quizás no sea de lo más adecuado. Bueno, esta librería jQuery, además de poder localizar objetos dentro de nuestro HTML, también nos permite hacer peticiones asíncronas, asíncronas o síncronas, aunque las peticiones síncronas están desaconsejadas. Peticiones que tú haces la petición y cuando el sistema haya terminado te devuelve el control y tú procesas la petición, lo que hayas solicitado. También te permite, o también tiene incluido ciertos efectos para poder hacer apertura de cajas, fundidos y demás. Bueno, son ciertas funcionalidades que ahí tenemos y que nosotros podemos también desarrollar de forma manual. Lo bueno que tiene esta librería, y por lo cual tiene tan extendido su uso, es que existen una amplia colección de plugins que permiten o te facilitan, más que permitirte, te facilitan el trabajo a la hora de desarrollar tus aplicaciones web. Yo personalmente, jQuery, si tuviéramos que desarrollar una aplicación con un tiempo mínimo en el que no nos deberíamos de preocupar de cómo se gestiona la parte de la parte de controles y demás dentro de la página, obviamente optaría por utilizar jQuery, siempre y cuando no tuviéramos una librería ya desarrollada. Pero claro, el objetivo de este blog o el objetivo de estos vídeos no es utilizar cosas que ya existen, porque utilizar la librería de jQuery es muy sencillo. El objetivo de este curso de estos pequeños tutoriales es el desarrollar nuestras librerías, desarrollar nuestro código desde la paciencia, desde la calma, sabiendo que las desarrollamos simplemente por el mero gusto de desarrollarlas y que además vamos a poder optar a utilizarla dentro de nuestros desarrollos, siempre teniendo en cuenta
que deberían de ser compatibles con otras librerías, como por ejemplo jQuery. Bueno, ya para no enrollarme más, vamos a empezar ya con el desarrollo. Para hacer el vídeo lo estoy haciendo bajo una máquina Linux, pero se podría hacer tranquilamente sobre un equipo Windows. Es más, posiblemente a lo largo de los vídeos iré alternando entre un equipo Windows y un equipo Linux. Para mí es más fácil hacerlo ahora con un equipo Linux, porque el sistema, la aplicación que utilizo para hacer la grabación de vídeo no me iba muy bien en la parte de Windows, iba un poquito a saltos y demás, y he decidido, pues mientras solvento este problema, he decidido utilizar el Linux. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para desarrollar nuestra librería? Bueno, como os decía antes, ante todo vamos a necesitar paciencia, ¿vale? Mucha paciencia, porque aunque a priori parece una cosa muy sencilla, nos va a llevar un trabajo al desarrollarlo. Yo parto de un conocimiento previo a todo lo que he necesitado. Por tanto, muchas de las decisiones que vamos a tener que tomar, muchas de las formas que vamos a tener que pensar para desarrollar la librería, ya os las voy a dar ya impuestas, ¿vale? Impuestas, o ya os voy a decir cuáles son las que yo he tomado, y aquí cada uno pues podría utilizar o podría cambiar a su respectiva, podría tener su alternativa propia. Bueno, ¿qué vamos a utilizar para desarrollar la librería? Pues vamos a utilizar básicamente un navegador web. Podéis utilizar el que queráis. Yo utilizo el Firefox, pero siempre tengo en cuenta el probar todas las librerías en el resto de navegadores, sobre todo intentando irnos a versiones antiguas, ¿vale? Vamos a intentar que nuestra aplicación sea lo más compatible posible con navegadores hacia atrás. Esto en cuanto a la herramienta que vamos a utilizar para visualizar el resultado. Para crear los contenidos vamos a utilizar, como siempre utilizo en todos mis desarrollos, vamos a utilizar como herramienta gratuita el Eclipse. Vamos a abrirnos el Eclipse, que lo tengo por aquí. Utilizo el Eclipse, el que hay ahora mismo, que es el Eclipse Neon, pero podríamos utilizar el Eclipse que quisiéramos. Vamos a hacernos un espacio de trabajo nuevo, vamos a llamarlo HTML, JavaScript, CSS, ¿vale? Y vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación. Bueno, lo primero que necesitamos, no vamos a necesitar tener un servidor de aplicaciones ni un servidor de web, porque como solo vamos a hacer HTML y CSS y JavaScript, no vamos a necesitar nada más. Seguramente en el futuro vamos a necesitar instalar algún Apache o un Nginx o un servidor de aplicaciones para pues meternos ya en una programación ya más real sobre una aplicación hecha, por ejemplo, en PHP, en Java o bueno, en el lenguaje que, si me queréis proponer un lenguaje, pues lo podríamos hacer en ese lenguaje, en Ruby, en el que queráis. Así todos aprendemos. Bueno, tenemos aquí nuestro proyecto, y lo que vamos a hacer es hacer un proyecto, nuestro Eclipse, perdón, y lo que vamos a hacer es primero un proyecto limpio. Tenemos un proyecto. Podríamos hacer un proyecto en JavaScript, pero lo que vamos a hacer es un proyecto general, básicamente un proyecto vacío. No necesitamos ni que sea ni PHP ni nada por el estilo. Le vamos a dar un nombre, vamos a llamarlo bueno, yo mi librería la llamo HT5, ¿vale? Podríamos cambiarle el nombre y llamarlo JH5, vale, de JavaScript HTML5, ¿vale?
JavaScript y HTML versión 5. No es que sea la quinta, sino que es HTML5. Lo vamos a dejar en la carpeta del script, bueno, en la carpeta personal, en la carpeta del proyecto, del workspace, HTML5. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, primeramente vamos a necesitar un HTML básico, que es el que vamos a utilizar como prueba. Vamos a crear un HTML, vamos a llamarlo index, ¿vale? Los servidores de aplicaciones tienen, la mayoría de ellos tienen como página por defecto el index.html. Vamos a basarnos en esta idea y lo vamos a llamar así. Vamos a decirle, bueno, esto podríamos pasar de todo esto, pero bueno, ya que tenemos la posibilidad de que el sistema nos genere un HTML básico, vamos a utilizar este en formato HTML5. Aquí tenemos nuestra página, vamos a llamarla probador JavaScript, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro primer HTML básico. Vamos a abrir nuestro HTML dentro de nuestro navegador web. Y aquí tenemos nuestra primera página, el título y una página vacía. ¿Vale? Básicamente lo que tiene esta página es un encabezado con el tipo de documento que vamos a devolver. En este caso decimos que el tipo de documento es HTML, este es el estándar para HTML5. Este sería el cuerpo del HTML. ¿Vale? Empezaría aquí. Este es el HTML, este es el encabezado, es la parte en la que vamos a incluir nuestras hojas de estilo y nuestros códigos JavaScript. Tenemos un título para la página, que es lo que aparecería en la pestaña del navegador. Aquí le estamos diciendo que el juego de caracteres que vamos a utilizar es UTF-8. Si no queremos tener problemas con los acentos y demás, deberíamos de utilizar el formato para el formato que utiliza bueno, para decirle que son unos caracteres españoles o latinos. Ahora mismo los navegadores ya españoles ya soportan este tipo de lenguajes en el UTF-8, con lo cual vamos a dejarlo así. Si no lo soportaran, y aquí nosotros ponemos un acento A, posiblemente no lo pinte si el navegador no lo soporte. Si nosotros le decimos que el juego de caracteres es el otro, pues bueno, el navegador debería de negociar con el juego de caracteres, y si lo tiene instalado pues tal, y si no, pues no lo pintaría. La otra alternativa es que en vez de escribirlo así, ya sabéis que se puede escribir así para que pinte. Si lo escribimos bien, para que lo pinte con acento. Aquí seguiríamos mandando UTF-8 porque son caracteres de los 256 primeros caracteres, ¿vale? Pero bueno, el UTF-8 que estamos mandando es el mismo. Si lo probamos, todos los navegadores modernos incorporan una herramienta de desarrollo pulsando F12, ¿vale? Y aquí tenemos aquí abajo toda la información de la página. Podríamos desde aquí depurar nuestro JavaScript y demás, esto lo vamos a utilizar mucho. Y podemos ver en la petición que acabamos de hacer ahora, vamos a recargar la página, a ver si quiere. No quiere recargarse. Vamos a volver a cargarla aquí.
aquí debería de decirnos la petición que acabamos de hacer ahora. Posiblemente no lo haga porque al ser un objeto local pues puede que no lo haga. Bueno, esto podríamos solucionarlo activando el Apache. Esto lo haremos, si vemos que esto nos da mucho problema, lo haremos en el siguiente vídeo. En Windows es muy sencillo, en Linux no debería ser tan complicado. Aquí, si queréis, lo podemos hacer con los dos sistemas, en Linux y en Windows. Bueno, vale, con esto ya tendríamos nuestro HTML. Y lo siguiente que haremos es crear una carpeta para contener nuestros códigos. Yo personalmente intento poner carpetas lo más corto posible. ¿Por qué? Porque todas estas son información que viaja en nuestro HTML. Perdón. Viaja en nuestro HTML, y cuanto más corto son las cadenas, menos caracteres viajan. Cada carácter son un byte en UTF-8, un byte, y ese byte ocupa espacio. ¿Vale? Son 8 bits que se tiene que descargar nuestro teléfono móvil, nuestra tarjeta de red y demás. Quizás es insignificante, pero si tenemos nombres, si ponemos JavaScript como la carpeta, son muchos más caracteres a enviar que si llamamos la carpeta JS. Bueno, dentro de la carpeta JS, que será donde incluimos todos los JavaScripts, yo a su vez tengo una carpeta para mis versiones. Vamos a llamarla pues versión, bueno, iría por la versión 5. En este caso vamos a llamarla versión 1 porque vamos a empezar desde cero. Y también tengo una costumbre que es llamar a todos mis ficheros de inicio de carga, ¿vale? Ya veremos más adelante qué significa esto de ficheros de inicio de carga. Los llamo i.js, ¿vale? I de inicio. En cada carpeta tengo en cada carpeta que necesite, que lo vea necesario, tengo un i, que es el fichero que llamo, el inicial, y el resto los iré cargando dentro de ese i. ¿Vale? jQuery, ¿qué hace? Pues tiene un nombre más completo porque tiene el fichero compacto, comprimido, con el nombre en versión más el nombre de la librería que va a cargar. Creamos nuestro fichero JS y aquí tenemos nuestro fichero. Bueno, ¿cómo vamos a construir la librería? Bueno, básicamente vamos a hacer una construcción por necesidad, que yo llamo. ¿Esto qué significa? Que vamos a hacer la librería con unas funcionalidades básicas, pero a la cual vamos a ir dándole más potencia en base a necesidades que vayamos teniendo a lo largo de desarrollar nuestro código. Obviamente las necesidades se adquieren a lo largo del tiempo. Yo lo que voy a hacer es, para acelerar el tiempo de desarrollo, voy a plantearos todas las necesidades que yo he tenido a lo largo de estos años y que conforman nuestra librería. Vamos a partir de un desarrollo básico, posiblemente malo, y vamos a tener que ir remodelando el código poco a poco. Esto lo vamos a hacer lo más rápido posible. Bueno, ¿qué haríamos aquí? Pues inicialmente vamos a definir nuestra librería. No vamos a hablar en términos de librería todavía. En cuanto a clases, no vamos a hablar en términos de clases, porque yo utilizo una forma, utilizo hasta ahora, utilizo una forma de creación de clases que yo creo que para navegadores antiguos están bien, pero para los navegadores modernos pues ya no es necesario. Vamos a intentar cambiar esa forma de
de crear este tipo de objetos. Lo que sí que hasta la fecha lo que funciona correctamente es o lo que está muy bien es tener una clase inicial que tenga un método principal que vamos a, entre comillas, copiar la idea que tiene jQuery, ¿vale? Vamos a intentar copiar esa idea que tiene jQuery, pero obviamente llevándola a nuestro terreno, ¿vale? Al terreno en el que nos sentamos más cómodos. ¿Qué haremos? Pues primero vamos a definir una variable. Esta variable es global porque no está dentro de ningún tipo de estructura, es global, y la vamos a llamar JH5. Bueno, aquí hay un pequeño detalle, y es que utilizar las mayúsculas implica tener que pulsar la tecla mayúscula. Bueno, habría que ver si para mí es más cómodo, porque bueno, no es que sea más cómodo, se ve más fácil a la hora de programar, se ve más fácil cuando estás llamando una clase si está en mayúsculas que no, pero puede llegar a producir errores, ¿vale? Entonces bueno, yo en mi caso voy a hacerlo así, en vuestro caso podéis utilizar lo que quieras. ¿Qué hace jQuery? Pues jQuery lo que tiene es un alias. Un alias se utiliza el $. Cuando tú escribes un $, es como si llamaras a la función jQuery. Como os decía antes, vamos a intentar ser compatibles. ¿Qué quiere decir? Que nuestra librería no pueden llevar el $. Pues si utilizáramos el $, estaríamos confundiendo al posible programador, porque pensaría que está utilizando jQuery cuando realmente no lo está utilizando. Entonces no vamos a utilizar el $. ¿Podríamos utilizar otro tipo de carácter? Bueno, pues habría que hacer el estudio. Yo he hecho alguna prueba y realmente no he encontrado ningún carácter sencillo, rápido de utilizar para poder hacer ese pequeño alias. Pero bueno, si alguien tiene una idea y quiere compartirla de qué carácter poder utilizar de los que sea válido para el sistema y que no perjudique al desarrollo del código, pues que lo pongan en los comentarios y pues bueno, pues intentaremos valorarlo y ver si realmente es interesante, ¿vale? Bueno, con esto ya tenemos definida la variable, pero esa variable ¿de qué tipo es? Bueno, vamos a decirle que esta variable va a contener ¿qué? Una función. Las funciones se escriben así y va a tener un parámetro. Bueno, ¿qué parámetro va a tener este objeto? Bueno, primero, ¿qué va a hacer este método? Bueno, este método lo que va a hacer, vamos a definirlo aquí arriba, este método lo que va a hacer es, va a devolver, ¿vale? Los objetos que nosotros le pidamos. Básicamente lo que va a hacer es esto, devolver los objetos que pidamos, y los va a devolver como un objeto o como un array de objetos, dependiendo de si es uno o varios. Bueno, esto puede llevar a confusión, ¿vale? A mí me ha costado tiempo llegar a acostumbrarme a este método, aunque lo he desarrollado, la librería la he desarrollado yo, es un poco luego compleja de determinar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a hacer el objeto es devolver siempre un array, a no ser que sí o sí solo tenga que devolver un único objeto, ¿vale? Aún así le vamos a añadir la posibilidad de decirle que me devuelva uno concreto, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacer esto, si hacemos que nos devuelva el primero, el último o uno cualquiera. ¿Cuándo nos va a devolver solo un objeto? Cuando busquemos un identificador, un ID. En el caso de que no busquemos un ID, siempre nos va a devolver un array. Aquí podemos hacer dos cosas: que ese array siempre sea un array vacío en el caso de que no encuentre los objetos, o devuelve un nulo. Esto es una decisión también que hay que tomar. Posiblemente lo mejor para no entrar en errores dentro del código es hacer que nos devuelva un objeto vacío, ¿vale? Un array vacío. Pero bueno, si devolvemos un array vacío, estamos devolviendo un array que ocupa memoria, y bueno, no es lo mismo que devolver un nulo, ¿vale?
Yo en mi caso de mano vamos a devolver nulo en aquellos casos en los que sabemos que realmente es un nulo, un único valor cuando es realmente un valor y un array en el resto de casos. Entonces este método devuelve los objetos a buscar dentro de un contenedor. Bueno, ¿qué parámetros va a recibir? Pues va a recibir una cadena que la vamos a llamar bueno, aquí lo mismo de antes. Siempre que sepamos cómo se comporta nuestra librería, nuestro método, yo opto, para evitar sobrecarga en las funciones, opto por utilizar nombres cortos que nosotros sepamos lo que significan dentro de esta librería. Existen aplicaciones que nos cogen nuestra librería JavaScript, nuestros ficheros JavaScript, y los comprime de tal forma que pues las variables de entrada dentro del formulario las convierte en letras A, B, C, y luego las convierte dentro de ese código, se las renombrando para reducir el espacio de caracteres. Posiblemente utilizaremos en el futuro algún tipo de librería de ese tipo, pero ahora mismo vamos a pensar que no lo tenemos y vamos a intentar simplificar. Con lo cual yo voy a hacer la llamada, vamos a decirle que el objeto va a ser la cadena que buscamos, ¿vale? Y va a recibir también, esto sería cadena de búsqueda, y va a recibir también un contenedor que al final es un objeto, ¿vale? Que es un objeto contenedor, y retorna o un nulo, ¿vale? O un objeto o un array, bueno, vamos a escribirlas así, o un array de objetos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a recibir? Una cadena y un objeto. Vale. Bueno, ¿cómo va a ser esta cadena? Bueno, yo, para mí personalmente, lo que me ayuda a la hora de localizar objetos es utilizar la nomenclatura propia de CSS, ¿vale? En CSS tenemos varios tipos de objetos. Tendríamos los objetos normales, como los div, como los p, los input. Son objetos que se definen así, se escriben el nombre del objeto. Estarían los elementos de tipo clase, que serían los class, ¿vale? Que serían, por ejemplo, punto derecha, etcétera. Y estarían los IDs, que son los que llevan una almohadilla, ¿vale? Con lo cual nosotros vamos a utilizar ese tipo de cadenas. Es básicamente lo que utiliza el propio jQuery. Si nos vamos al jQuery, vemos que cuando queremos buscar un objeto dentro del jQuery, vamos a irnos al, creo que está en el núcleo, ¿vale? Tenemos lo que se llaman ellos los selectores, ¿vale? Los selectores, que también los llama así CSS. Y entonces el selector es vamos a ver si lo tenemos por aquí, vale, sería algo de este tipo. Tendríamos un literal, y por ejemplo en este caso lo que está haciendo es buscando el id. Bueno, aquí por ejemplo tenemos este id fur bar, pues aquí lo que está haciendo es busca el id que tiene este tal. Claro, aquí como utiliza los puntos y demás para sus historias, tiene que utilizar el carácter de escape // para poder poner el punto, ¿vale? Pero bueno, aquí tendríamos todos los objetos que podríamos localizar, ¿vale?
Bueno, nosotros vamos a utilizar algo parecido a esto, pero vamos a basarnos más en el propio CSS. Ahora, System tiene muchos métodos para irnos al primer elemento, al último, tal, tal. Bueno, pues tiene aquí un montón de métodos que, bueno, están ahí. Yo no sé si deciros que es fácil o difícil utilizarlo. No lo sé, porque no lo he utilizado lo suficiente como para deciros si es complicado o fácil. Sí que es verdad que se pueden utilizar y se pueden llegar a todos los objetos, y seguramente que los que utilizan mucho jQuery pueden decir que esto es una maravilla y que tal, pero bueno, como os decía, como somos programadores y lo importante es hacer cosas, vamos a utilizar nuestro propio lenguaje, vale, que sería basándonos en este concepto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si os dais cuenta, todo empieza con un carácter que puede ser o bien un punto, una almohadilla o otras cosas. Veremos que más adelante que podemos añadir más cositas. Entonces vamos a hacer primero esta división. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a utilizar la estructura switch. Switch lo que hace es que la variable que ponemos aquí podemos comprobarla en diferentes casos, y en función de uno u otro podemos hacer diferentes acciones. ¿Qué vamos a comprobar aquí? Pues vamos a comprobar de la cadena de entrada que tenemos el primer carácter. En JavaScript, igual que en C, las cadenas o los índices empiezan en el 0, con lo cual el primer carácter es el 0. ¿Qué tendríamos aquí ahora? Pues tendríamos la posibilidad de comprobar si es, pues, ¿el qué? Pues si es una almohadilla, ¿vale? Estamos en el caso de que queremos devolver un ID. Entonces, bueno, una cosilla para poder minimizar el código es, ya que vamos a utilizar mucho el objeto documento, ¿vale? Porque es el objeto que realmente busca, vamos a definirle definir el objeto document, ¿vale? Como lo vamos a necesitar en más de una función, lo que vamos a hacer es definirle esa variable document, lo vamos a hacer global a la clase, a la clase objeto, al objeto que estamos creando ahora, que es el objeto HTML5. ¿Cómo hacemos esto? Pues ahora podemos definirle a JH5, podemos decirle, añadirle variables y métodos. Un método que vamos a utilizar es el método W. ¿Qué va a ser? Pues va a ser la clase Windows, ¿vale? Vamos a añadirle la clase documento. ¿Qué es la clase documento? Pues es la clase window.document, ¿vale? De momento vamos a poner estas de aquí. Bien, con esto tenemos que JH5 tienes un método que a su vez tiene una propiedad W y tiene una propiedad D. Bueno, concepto. Cuando estamos dentro de una función, ¿vale? Bueno, dentro de una función, dentro de un método, el objeto this es el propio método. This de esta función es JH5. Con lo cual, si nosotros aquí ponemos ahora var, tenemos una variable t que sea this, t es JH5. Como t es JH5, yo ahora puedo aquí decirle t.d. ¿Qué es t.d? T es this, o sea, yo, que soy JH5, y D es Windows Document. Con lo cual, aquí he ahorrado de escribir Windows Document. ¿Vale? Bueno, ahora mismo no recuerdo si es Windows o Windows. Yo creo que es Windows, pero bueno.
Lo importante es hacer código y ver si funciona o no funciona. Bueno, este es uno de los métodos que va a devolver o bien un nulo o bien el único objeto que hay. ¿Qué método vamos a utilizar aquí? Vamos a retornar el valor y hay un método dentro del document que es getElementById. ¿Qué valor tiene este? Pues va a ser la variable c, ¿vale? Pero sin la almohadilla. Con lo cual tenemos que, sobre este, devolver la subcadena desde el 1. Esto nos va a devolver si tenemos la variable hola, el 0 sería este, el 1 sería la h, pues devuelve desde la h hasta el final. Y lo tenemos. Vale. Bueno. Una página buena que yo utilizo muchísimo para poder desarrollar todas estas cosas, aparte del propio Google, que tiene un montón de ellas, existe una página muy utilizada por mí, que es de Mozilla, esta de aquí, que es muy útil. ¿Vale? Podemos hacer buscar por tipo de contenido, HTML, CSS, JavaScript, gráficos, bueno, lo que queramos, ¿vale? Aquí hemos entrado directamente al API, con lo cual tenemos todos los objetos, métodos y demás, y desde aquí pues podemos hacer todo el código que soporta el Mozilla, ¿vale? Lo bueno es que también nos dice que otros navegadores, si ese método está soportado por otros navegadores o no. Bueno, nosotros vamos a utilizar el objeto window, ¿vale? De HTML. ¿Vale? Que a su vez tiene un objeto document. Si veremos, por ejemplo, el objeto DOM, ¿vale? El modelo de objetos de documento, vemos que este sería el objeto como tal, y tendríamos un objeto document directamente. Bueno, esto él lo pone así, pero básicamente el document es del objeto Windows, y bueno, pero yo prefiero ponerlo con el objeto Windows, ¿vale? Pero bueno, tendríamos esta librería que está, tal, que la vamos a utilizar mucho, esta base de información, ¿no? Tenemos aquí esta API, la vamos a utilizar mucho para poder bueno, pues ver qué métodos existen y qué podemos aprovechar de las propias modelos de objetos del navegador para agilizar el desarrollo, ¿vale? Bueno, vamos a probar esto. Bueno, si le damos aquí ahora mismo, obviamente no va a hacer nada. ¿Por qué no va a hacer nada? Porque no hemos incluido nuestra librería dentro de nuestro HTML. ¿Dónde se incluye? Se incluye en la parte del Gead. Aquí también hay otra, bueno, hay gente que la incluye en el pie del body y tal. Bueno, nosotros vamos a incluirlo dentro del Gead. Esto va a implicar ciertos problemas a la hora de desarrollar nuestro código. Vamos a ver cómo capeamos todos esos problemas. ¿Cómo incluimos aquí un JavaScript? Pues escribimos script, ¿vale? Ya nos completa él diciendo que es de tipo JavaScript, y le decimos la fuente. ¿Dónde está nuestro código? Pues donde estamos ahora, que es en esta carpeta raíz, pues está en la carpeta JS, dentro de la carpeta v1, y es el i.js. Vale, vamos a vaciar el texto. En principio ya lo tenemos ya. ¿Cómo podemos probar esto? Bueno, si nos vamos al F12 y nos vamos a la consola, tenemos aquí la forma de podemos probar nuestro código. Si ahora ponemos JH5 y ponemos hola, entre comillas todo,
nos dice que t es un define. Bueno, algo no hemos hecho bien. Vamos a irnos a nuestro código. Vale, vamos a ver si primero T realmente está bien construido. Vamos a poner aquí JH5. Y vemos que básicamente no ha hecho lo que nosotros nos gustaría que hiciera. Porque, si os dais cuenta, dice que JH5 es una función. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues básicamente tenemos un errorcillo en el código. Y es porque estamos definiendo JH5, lo estamos definiendo como una variable, cuando realmente tendríamos que haberlo definido como una función. Culpa mía. Vale, ahora sí. JH5 es una función que a su vez tiene propiedades. Probamos ahora. Vamos a poner aquí JH5. Sigue siendo una función, pero vamos a ver. ¿Ves? Ya tiene aquí la D, tiene la W y demás. Bueno, y ahora sí vamos a volver a probar con nuestra variable hola. Y nos dice que no le gusta. Bueno, pues nada. Esto que os comenté aquí no funciona con... Parece que no funciona con funciones. Bueno, vamos a hacerlo así. Ahora sí, el dis, quedaros con la copla del dis porque es, lo vamos a utilizar mucho en otro tema, en otras funciones. Vamos a probar a ver ahora. JH5 almohadilla hola. Ahí lo tenemos. Esta petición nos devuelve nulo. ¿Por qué? Porque no existe ningún objeto que tenga como ID hola. Bueno, vamos a añadirnos dentro del HTML un objeto hola, por ejemplo un div, aunque esté vacío. Actualizamos aquí y ahí tenemos nuestro hola. Bien, aquí nos encontramos con el hola y ya tenemos un objeto que al menos localiza IDs. Bueno, el siguiente método que vamos a hacer las clases. Bueno, una primera tentación que podemos tener todos sería, si nos vamos a nuestro API de Windows y nos vamos a de Mozilla y nos vamos al objeto document, esto ya es bajo con la experiencia, ¿vale? A ver. Bueno, parece que hemos perdido la red. Vamos a desconectar y conectar otra vez.
Dentro de nuestro objeto document tenemos, dentro de los métodos que están aquí a la izquierda, tenemos primero las propiedades, que son todas las variables, como quien dice, del objeto, y luego tendríamos los métodos aquí abajo. Pues con los métodos get tenemos get element by id, o sea, coge un elemento por id, coge y tendríamos este de aquí, coge elementos por class name. ¿Problema que tiene este método? El problema que tiene este método es que está implementado en Internet Explorer desde la versión 9 y desde la versión Firefox desde la 3. ¿Qué quiere decir esto? Que para versiones de navegadores de Internet Explorer anteriores a la versión 9, este método no funciona. Con lo cual vamos a tener que desarrollar una estrategia para conseguir solucionar el problema para este tipo de navegadores. Esto lo vamos a hacer en la segunda fase, pero teniéndolo en cuenta, muy en cuenta ahora. Pero claro, para desarrollar esta segunda librería habría que desarrollar el método para cargar librerías externas y eso pues quiero explicarlo con un poco más de calma y hacerlo buscando una estrategia real, ¿vale? No quiero hacer métodos ahora sin más. Vamos a intentar hacerlo todo con una serie, una lógica. Aún así, para ver el funcionamiento vamos a utilizarla ahora mismo, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que eso tenemos que evolucionarlo a una cosa que sea compatible hacia atrás. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues retornaríamos t.document get elements by class, creo que era así. Class name, efectivamente, class name, y lo haríamos sobre c. Lo mismo, substr 1. Bien, lo mismo que antes, pero a mí me gusta hacer y probar, Probaríamos esto, ¿cómo? Pues llamaríamos al objeto pidiéndole un punto hola. ¿Qué nos devuelve? En este caso nos está devolviendo una array, una colección vacía. ¿Vale? Lo que comentábamos al principio, tenemos dos alternativas: el definir que el objeto devuelva colecciones vacías o devuelva nulos. Aquí, bueno, es un tema que es un poco complicado. Yo lo que voy a hacer, lo que voy a intentar hacer es, dentro de mis métodos, todos los métodos que utilicen estos objetos, intentar hacer que funcione tanto con cadenas nulas como con valores nulos como con valores de array vacíos, con lo cual en principio no debe importaría si lo hacemos de una manera o de otra, ¿vale? Vamos a suponer que siempre devolvemos algo, ¿vale? Nulo en algunos casos, vacíos en otros casos, arrays con valores en otros y un objeto en otro. Bien, bueno, vamos a añadir dentro de nuestro elemento un class llamado hola. Si ahora nosotros llamamos al método, nos devuelve un primer objeto, ¿vale? Y por último, para esta primera versión, vamos a decirle que en otro caso lo que nos tiene que devolver es, nos tiene que retornar todos los elementos que tengan un tag concreto. Y en este caso, como no lleva almohadilla ni punto, tiene que ser la variable c completa. Probamos esto. Ahora le decimos que queremos un div y ahí lo tenemos. Nos ha devuelto el objeto div. ¿Qué podríamos hacer con esto? Básicamente podremos ya empezar a hacer cosas, como por ejemplo, podemos al objeto div, sabiendo que nos devuelve un único objeto, al primero que nos devuelva, al objeto 0, al inicial,
podemos acceder ya a sus propiedades, y entre ellas tenemos la propiedad inner HTML, que podemos decirle que escriba la palabra hola. ¿Vale? Ya tendríamos la posibilidad de acceder a objetos y incluirles contenido. Bueno, aquí es donde vamos a tener que diseñar todas aquellas propiedades que queramos implementar para los diferentes navegadores, pues todas aquellas que nos interesan, que serán básicamente un par de ellas, que es averiguar la posición y el tamaño del objeto, independientemente de que esté incluido dentro de uno u otro o que haya un scroll, ¿vale? Y obtener el objeto, ¿vale? Esas son las propiedades básicas. Además, tendremos que buscar un sistema fácil para añadir clases y quitarle clases, ¿vale? Esto nos permitirá definir hojas de estilo y de forma muy rápida añadirle y quitarle propiedades mediante la adición o la sustracción de esas clases. Vale, pero con esto no hemos terminado. ¿Por qué? Porque, vale, sí, tenemos los objetos, hemos visto las clases, pero ¿y este O? ¿Qué es este O? Bueno, pues este O lo que haríamos es decirle sobre qué contenedor queremos localizar los objetos. Bueno, supongamos que tenemos esta estructura. Tendríamos aquí una capa div, ¿vale? Vamos a llamarle A2, esta vamos a llamarle A1, sin el class, y vamos a crear un A3 que sea así. Bueno, si nosotros ahora con nuestro código sé que hay una forma de hacer que esto a ver si hay forma de hacer que esto se vea más grande. Vamos a ver si tenemos aquí forma de hacer que la consola se vea como más grande, la zona de edición. Hay otros navegadores que te permiten decirle que sea por bloque, entonces es mucho más fácil. Bueno, nada, no vamos a perder el tiempo aquí. Si lo encuentro ya os digo cómo es, porque bueno, yo realmente no utilizo este de aquí, utilizo un complemento. Hay un complemento que se llama, dentro de los de aquí, si le damos a extensiones, hay un complemento que se llama Firebug. Vale, este complemento es bastante útil, hace básicamente lo que hace el otro, pero de una forma un poquito más elegante, más para mí más cómoda. Pero bueno, el problema que tiene, que con esta versión última del navegador no funciona la parte de JavaScript hasta que no lo arreglen. La versión 50 creo que es la que está ahora mismo disponible. La 50, para la 50 han hecho unos cambios en la parte de depuración y hacen que este no funcione, ¿vale? Entonces, bueno, este sí que te lo permite hacer por bloques, te permite mantener el código mientras haces F5 y entonces el código lo tienes ahí y siempre lo puedes ejecutar de forma muy sencilla. Este yo entiendo que tiene que tener algo parecido, pero ahora mismo no sé dónde lo tiene. Alternar consola dividida.
Esto debería de ponerse en este lado y tener aquí el código escrito, pero bueno, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, si queréis, un código básico más dentro del HTML para que, bueno, nos ayude a decidir esto. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, lo que os decía, probar. Vale, ¿qué pasa si yo ahora hago esto? Pues básicamente si yo hago esto, pruebo esto, me devuelve dos objetos. ¿Qué pasaría si yo quiero solo recuperar los objetos de este que está ahí aquí? Ahora mismo no tengo forma, ¿vale? ¿Cuál es la idea inicial? La idea inicial es poder decirle aquí que me devuelva solo los objetos de un contenedor, concretamente del contenedor A2. ¿Cómo lo haríamos? Pues podríamos concatenar de esta manera, decirle aquí que quiero los de la A1, ¿vale? Con lo cual él va a recuperarme este contenedor y me va a buscar este de aquí. ¿Qué pasaría si hago esto? Pues me sigue devolviendo dos. ¿Por qué? Porque aquí no le hemos utilizado esta variable para nada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a utilizarla. ¿Qué ocurre con esta variable? Bueno, lo que ocurre es algo importante, y es que esta variable a priori puede venir o no. Puede estar vacía o no. ¿Qué podemos hacer? Pues yo lo que hago es, le digo que la variable O es la variable o si viene nula, que sea la variable TD. Con lo cual, si O viene cubierta, será O. Y si no lo viene, va a ser document. ¿Dónde lo cambiaríamos? Lo cambiaríamos aquí y lo cambiaríamos aquí. Aquí no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque en teoría los ID son únicos por HTML. Entonces este método getElementById solo está disponible para el objeto document. Por eso no lo podemos hacer aquí. Si quisiéramos hacer que se pueda buscar en cualquier objeto, tendríamos que implementar nosotros, mediante un bucle sin más, recorriendo los objetos desde el principio hasta el final, recorriendo todos los objetos, guardándolos en un array y devolviéndolos. Eso se podría hacer, ¿vale? Pero bueno, eso implicaría hacer aquí el desarrollo. Entonces aquí tendríamos ya nuestra variable, vendríamos aquí, haríamos F5 y ahora sí, hacemos esto, nos dice que aún no tiene, bueno, vale, este otro método posiblemente tampoco venga dentro de la clase. Entonces vamos a mirarlo dentro de la clase HTML Entity. Entonces vamos a mirar aquí esa clase, vamos a irnos al HTML Entity, vale, HTML Element, vale, no Entity, Element. Bueno, ¿y qué tiene este? Tiene métodos. Vamos a ver qué métodos tiene. Tendríamos, vamos a ver, métodos. Bueno, estos son los métodos básicos, pero este de aquí nos tenemos que ir al objeto, porque este hereda de element, y element tendremos getElements by class name, getElement by tag name, o sea que sí los tenemos. Vale, entonces O es O TD. Vale, bueno, aquí son dos barras, pues si no estoy diciendo el OR de byte, ¿vale? El de bit, perdón. Bueno, ahora sí.
bueno, como os decía, no tiene el element by tag name, by id, ¿vale? Podríamos acceder al document. Tampoco tiene un objeto document dentro de ese objeto, con lo cual es imposible hacerlo. Podríamos hacerlo, como os decía, con un bucle, ¿vale? Bueno, seguimos probando. Vale, y ahora tenemos un único objeto, el h2. Esto es porque hemos buscado hola dentro de HTML del A1. Si nosotros quitáramos este objeto, esta parte, este parámetro, recibiríamos 2, con lo cual ya tenemos un método que ya es capaz de localizar nuestros objetos de la forma más rápida, bueno, de forma rápida y cómoda. Bueno, claro, esto es un poco, al menos está un poco básico. Un método que es interesante, que yo siempre tengo aquí puesto porque es interesante, es un método para generar alertas. Diríamos que es HTML5 punto y lo vamos a llamar alerta, ¿vale? Eso es una función que va a recibir básicamente una cadena de texto. Vamos a llamarla texto. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer no me acuerdo cómo se escribe esto, creo que es así. Vamos a probarlo. Console. Tenemos error write log. Eso es. Vale, nos devuelve, nos hace un log de lo que nosotros pongamos aquí, de lo que pongamos en T, vale. En vez de T vamos a ponerle o de objeto, vale. Bueno, esto que nos permite hacer alertas. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues imaginaros, podríamos llegar aquí a describirnos un script nuestro y aquí podemos decirle, bueno, lo tendríamos escrito aquí. Podríamos coger esto lo devolveríamos a una variable r de retorno y ahora podríamos hacer un log de r, bueno, perdón, una alerta de r. Bueno, podríamos llamar al método, a la variable, o sea, al método log en vez de alert. Vale. ¿Qué haría esto? Ahí lo tenemos, nos ha devuelto una cadena vacía. Bien, ¿por qué nos ha devuelto una cadena vacía cuando realmente el método tendría que devolvernos esto? Bueno, eso es, esto es es debido a dónde hemos incluido el script. Perdón. Es debido a dónde hemos incluido el script. Lo hemos incluido dentro del head, con lo cual en este momento aquí no existen estos objetos. Si en vez de hacerlos aquí los incluimos aquí el script, ahora recibiremos dos cadenas, una y la otra. ¿Por qué? Porque aquí sí que existe el objeto y aquí no existe. Añadirlo aquí abajo creo que es un error porque queda un poco perdido en el código, ¿vale? Sí que hay mucha gente que lo escribe aquí, librerías como Bootstrap creo que parte del código lo añade al final del script. Yo creo que eso es un error. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues algo similar a lo que hace jQuery. ¿Qué hace jQuery? Que yo entiendo que no es propio de jQuery, sino jQuery lo ha desarrollado en base a otros desarrollos que hay por ahí. ¿Qué hace jQuery? Pues jQuery permite definir un método que indica
que hace que nuestro código se ejecute cuando toda la librería se ha cargado, ¿vale? Ellos la llaman, escriben algo así como ponen algo así como ready, ¿vale? Esto lo que hace es bueno, aquí ponen document, buscan el objeto documento y cuando está listo lanzan una acción. Nosotros vamos a hacer algo parecido, ¿vale? Haremos una función JH5 llamada si listo, ¿vale? Y va a tener dos parámetros, pero bueno, en principio vamos a tener un parámetro llamado función, que lo que va a hacer es que si está listo ejecuta esta función. ¿Y qué va a hacer la función? Ejecutar este código, ¿vale? Pues vamos a implementar este método. Si lo dejáramos así, esto es cae de cajón, se produce un error porque la librería, la función no existe. Pues vamos a desarrollar nuestro método si listo. Yo dejo estos códigos que ya están hechos, los dejo abajo, este lo dejo arriba porque vamos a modificarlo mucho y estos van quedando abajo, ¿vale? Vamos a definirle un si listo, es como si fuese un ready, ¿vale? Españolizado. Va a tener dos métodos, una función y un objeto, ¿vale? Y esto nos va a servir para decir que ejecute la función si el objeto está listo, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es definir el evento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a hacerlo inicialmente. Bueno, la idea ¿cuál sería? Pues la idea sería definir el evento cuando esté cargado, ¿vale? ¿Cuándo estará listo? Bueno, yo creo, a ver, por simplificarlo un poquito, porque esto lo podríamos complicar todo lo que queramos, vamos a olvidarnos de momento de este método de aquí, de este parámetro de aquí, y vamos a hacerle un básico que sería decirle cargarlo cuando esté el cuerpo cargado, ¿vale? Entonces haríamos JH5 punto y tendríamos que, bueno, vamos a hacerle aquí la variable t, ¿vale? Que os decía antes, por ahorrar código. Vamos a hacer la variable b, que sería el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Bueno, el cuerpo tiene un problema, y es que no existe un windows.document.body, no existe en todos los lenguajes, ¿vale? Entonces yo prefiero definir aquí una función llamada body, que lo que va a devolver es el cuerpo, pero va a quedar almacenado en una variable b que de momento va a ser nula, ¿vale? Y el body va a ser aquí podríamos decirle que jh5.b, si jh5.b es igual a null, si es nulo podemos buscarlo, y al final del todo vamos a devolver la variable directamente. ¿Qué pasaría si es nulo? Pues vamos a decirle que jh5.b es, bueno, ya veis que estoy aquí poniendo mucho jh5, esto lo solucionaríamos diciéndole, lo ahorraríamos diciéndole que t es igual a dis, y en vez de hacer todo esto pondríamos t
t, con lo cual hemos ahorrado 2 y 2 más. T.body, punto document, el documento tal, punto body, ¿vale? Si nos vamos al HTML5 y nos vamos al objeto document, al objeto document, vemos que uno de los parámetros que tiene es el body, ¿vale? Vale, y lo devuelve siempre que el objeto esté creado. Esto es un objeto que ya lleva desde el Internet Explorer 6, con lo cual esto funciona. También podríamos recuperar el GEA, pero bueno, podríamos acceder al body. Este sería un método, ¿vale? Otro método sería localizar el body, hacer un JH5 del objeto body, ¿vale? Bueno, y entonces aquí tenemos que el cuerpo es JH5.body, perdón, t.body. Y ahora vamos a hacerlo esto, ya os digo, no lo vamos a hacer así, lo hacemos ahora para poder hacer el código rápido y tener algo funcionando, ¿vale? B. Vamos a decirle el evento a un load, es una función, no necesitamos nada más, y vamos a ejecutar la función f. ¿Cómo ejecutamos la función f? Pues de momento vamos a hacerlo así. Vamos a ver que esto no es muy útil, haremos un método un poquito más complejo para poder ejecutar no solo esta función, sino cualquier otra función, ¿vale? Os digo esto porque este call no está en todos los métodos. Si no, nuevamente nos venimos aquí y buscamos los function. Os digo que esta librería es muy útil, esta página es muy útil. Nos vamos al function, que si no está aquí, nos tenemos que ir aquí a la tecnología, JavaScript IDE, definición de funciones, llamadas de funciones. A ver si tenemos por aquí. Bueno, a ver si lo tenemos arriba del todo. Aquí, la función, a ver si esto. Bueno, aquí tenemos todas las funciones. Aquí constructor function, y aquí en el constructor function tenemos aquí, esto es. Tenemos los métodos, tenemos aplicar, fin, tal, y el método call llama a la función, vale, pero este método, bueno, dice que sí funciona en todos, pero bueno, esto yo creo que es un bug porque funciona en la versión 1.3, pero no funciona bien en todas, Ahora sí lo probaremos que sí funciona bien en todos los métodos. Ahora sí, bueno, funcionaremos. Y lo que hace es que puedes añadir los argumentos. Nosotros ahora mismo no tenemos ningún argumento, pero luego haremos un método que sea mucho más completo, ¿vale? Entonces, llamamos al método y listo, ¿vale? Con lo cual tenemos que arrancamos el GEAD. Si está listo, entonces llamará a este método. Este método se carga aquí cuando sea el load, cuando el cuerpo esté cargado. Más que el cuerpo, podríamos hacerlo con el body. Bueno, sí, vale, lo hacemos así. Con el body, cuando esté cargado el body, le llamamos a... podríamos hacerlo con el document, ¿vale? Es más, vamos a hacer aquí... Vamos a hacer aquí un par de comprobaciones. Vamos a decirle que este es
body cargado, y vamos a hacer lo mismo pero con t.document. Vamos a poner aquí documento cargado. B es nulo. Bien, ¿por qué B es nulo? ¿Por qué? Por lo mismo que pasó antes. El cuerpo es nulo porque está dentro, porque el script está dentro del método gead. ¿Vale? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, primero, ¿qué pasaría si lo dejamos así? No ha hecho nada. ¿Por qué no ha hecho nada? Bueno, vamos a irnos al inspector. Bueno, vamos a esto con el Firebug tiene un botón aquí de depurar, perdón, de DOM. Con el DOM podemos irnos a los modelos, pero bueno, aquí tenemos que hacerlo así. Document, tenemos aquí el objeto document y aquí bueno, hemos escrito mal el método porque es onload en minúscula. Bueno, vais viendo un poquito cómo vamos. Hemos visto que no hace nada. Le ponemos al objeto document, vemos que sí que está creado nuestro método, el que hemos creado aquí, lo haya escrito aquí, ¿vale? Pero todos están en singular. Perdón. Entonces, como está en singular, eso es lo que hacía que no funcionara. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver si ahora sí que está en su sitio. ¿Vale? Sí que está, pero no lo ha llamado, no ha ejecutado el método. ¿Vale? ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, si nos vamos al documento, nos vamos al JavaScript, estamos en JavaScript, no, perdón. Vamos a HTML. HTML referencia. Bueno, os estoy liando, perdón. Nos vamos al API directamente, al API, y buscamos el objeto document. Y vemos aquí a los eventos, vemos que onload de Windows, vale, nos está diciendo que no puede ser que no es del document, sino del Windows. Pues nada, muy sencillo, mdd w y a probar. Bueno, y ahí lo tenemos, documento cargado, y tenemos el objeto ya localizado. ¿Vale? Bueno, pero ¿qué pasa si necesitáramos crear el body, acceder al body? Bueno, pues si quisiéramos acceder al body, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que este método de aquí, esta carga del body, tendríamos que hacerla inicialmente aquí, para luego poder acceder directamente al B. ¿Vale? Claro, primera tentación es que si no existe el B, esperar a que todo esté cargado, o sea, podríamos decirle t.w.onload, pero esto tiene un ligero problema,
porque si lo hacemos de esta manera estaríamos redefiniendo la función onload y fallaría. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente versión? Vamos a hacer dos cosas. Primera, vamos a implementar un método de ejecución de funciones en la cual vamos a poder pasarle parámetros que serán llamados con la función, porque esta estructura que tenemos aquí la vamos a utilizar mucho. Es una estructura muy interesante. Vais a verla también en jQuery, que también la utilizan mucho, así os familiarizáis con este tipo de estructura. Y además, aparte de esa función de ejecución, vamos a hacer otros dos métodos, pero vamos a hacer un método para añadir eventos, ¿vale? Vamos a poder añadir eventos a nuestros objetos de tal forma que esos eventos van a estar concatenados, concatenados. Vamos a poder tener para un mismo evento diferentes funciones, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que sea compatible con todos los lenguajes, con todos los navegadores. Para ello vamos a utilizar un listener, vamos a utilizar un escuchador que nos permita escuchar los eventos, pero para aquellos navegadores que no son compatibles, pues lo que haremos es añadirle un array para poder ir almacenando esos eventos y que se ejecuten en su momento, ¿vale? Además, vamos a intentar hacer el método para cargar librerías JavaScript, vamos a cargar ficheros JavaScript de tal forma que nos permita dividir los diferentes códigos en diferentes partes bien diferenciadas con sus clases, y de esa manera poder tener el código bien organizado, ¿vale? Esto lo veremos ya en el siguiente vídeo. Nada, dejar vuestros comentarios si queréis en la caja la caja inferior, y lo de siempre, si tenéis alguna duda, o queréis que hablemos de otro tema, podéis dejar comentarios tanto en YouTube, en mi canal de YouTube, como en el blog. Muchas gracias.